Ya, seguimos ingresando. A ver. Ya, a ver. A ver, otra pregunta. Ya tienen ustedes, esto va a ser un poco más fácil, ¿no es cierto? A ver, un segundito. Ya tienen ustedes sus sumatorias, ¿no? Ya tienen las sumatorias de aquí. A ver, siguen ingresando sus compañeros. A ver, el otro inciso. Dice, el tercer inciso. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo? A ver. La probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo. A ver, rapidito, rapidito. Esto va a ser más rápido seguramente porque ya tienen las sumatorias. La probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo, ¿no? Sí. Sea divorciado o viudo. Divorciado o viudo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo? Listo, Lice. A ver, Bustamante, no me digas nada. Está bien. Lice, ya está. Ya. A ver, ¿quién? No sale su nombre. Dice yo también. Ya, un segundito. Camacho. ¿Quién más? Ayelen, Ayelen, ¿qué es tu apellido? Grájeda, Grájeda. Grájeda. ¿Quién más? Yo le hice ¿Qué es tu nombre? Neisa Borges. Borges, a ver, Borges. ¿Alguien más? ¿Uno más? Son 4. Dice, ¿cuál era su pregunta? Mi internet está lento. Divorciado o ¿cómo era? Divorciado o viudo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo? Ya le hice yo. A ver, ya, dime, Marifer. Ya. A ver. Seguramente, ¿cuál es la probabilidad de que sea divorciado? A ver, dime, Bustamante. 31%, Lice. Divorciado, estoy hablando de que sea divorciado. Ah, solo divorciar, no quiere de los dos juntos. ¿Y cómo has resuelto? De los dos juntos, pero si quiere le digo de divorciado. Sería 20%. Ya, a ver, 20%, divorciado. 20%. Pues claro, tío, que hoy vamos a hablar como Camacho. españolas. Camacho, dime, ¿cuál es tu respuesta que sea divorciado o viudo? Divorciado o viudo, tu respuesta final. 31%. ¿Cuánto? ¿21? 31. 31%, listo. Grájeda. resultado final, Sí, no, de que sea viudo. de que sea viudo, 11%. Listo. Borges, tu resultado final. De los dos, dicen, Sí, claro. Divorciado o viudo. 30%. 30%, listo. ¿Y Tapia? Marifer, Final hice 31%. 31%. A ver. Creo que seguimos con los errores del redondeo. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo? Entonces, todos los pacientes que son divorciados son, a ver, son 25 y 14. 25 entre el total, ¿no es cierto? 25 dividido entre 100, ¿cuánto era? 115. 26, 126. 126. 126. Listo.
de que sea viudo, 14. 14 dividido entre 126. 14 dividido entre 126. ¿Cuánto da la suma de esto? Son 39. 39. 39. 39, lo voy a suponer para hacer la división. Como es denominadores comunes, 126. Listo. A ver. A Bustamante le preguntó divorciados. ¿Divorciados cuánto es? 25 dividido entre 126. 0.19820, correcto. Está bien. A Camacho le pregunté el total, 31%. ¿Cuánto da esto? Ah, no, claro, 31%. Entonces, 39 dividido entre 126. Me da 0.3095. 95. 31, correcto. Grájeda era viudos, ¿no? 14 dividido entre 126. ¿Cero cuánto me has dicho? 11%. 11%. Correcto, está 11,1111. Está correcto. Borges, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has dicho 30% si es 31%? No le redondeo bien, Licen. Además de Que donde... estoy desde el celular y no estoy con la calculadora. Ah, claro. No, Ajá. No sale lo mismo en el celular sí, que en la correcto, calculadora. correcto, correcto. Está bien. Ya. Entonces, 31%, ¿no? Total. 31%, la probabilidad de que sea divorciado o viudo. Listo. Entonces, debo puntos a las próximas, los que ya tienen doble, ya no va a responder. Bustamante tiene creo 2 ya, ¿no? Todavía. El primero es dice que lo respondo bien. Te equivocaste en el anterior. Ujú. 5 puntos. Después, Grájeda creo que ya tenía 5 puntos. A ver dónde está. Ya, prohibida de responderme el próximo que pregunte. Grájeda, Borges. Yo también. Listo. Tapia. A ver, la última pregunta. Para ya ir a hacer. Dicen a mí me anotó. ¿De quién? ¿Camacho? Sí. Ah, Camacho. No, Camacho no me da. Ah, sí, 31%. Estaba pasando. Camacho, sí, 31%. Vos también ya tienes 2. Prohibido. Luce Tapia es el primero. Te he puesto Tapia. No has hecho el primero, Tapia, no me has dicho. Ya, es el Dicen, primero, sí. Es el primero. Borges, ¿puedo seguir al otro o ya no? Borges, ya tienes 2, creo, ¿no? Ah, no, te has equivocado vos. Borges, no. Puedes todavía hacer. A ver, la pregunta. Uno. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer o de que sea hombre o mujer? O si quieren, de sexo masculino o femenino. Masculino o femenino. 100%, Liz. Pero ¿para qué? No hay caso. Pero ¿para qué me has dicho? ¿Para qué has dicho? Lice, Es que me ha parecido gracioso su pregunta, pues, No, Liz. pues, Si ¿cómo solo va a hay dos ser? casillas. No es 100%, el total de todos, de hombres y mujeres estoy preguntando. El 100%. Claro, 126 de que sean hombres, 68 de que sean mujeres, 58, ¿sí? 126 en 126, 1. Multiplicado por 100, el 100%. Todos son mujeres o hombres, ¿no es cierto? El 100%, pues. No había otro. Bueno, o sea que no hay puntos para nadie. Pero yo le he dicho, pues, Liz, los demás Ay, seguían No, pensando. nunca debías haberme dicho el resultado, pues. Ahí estaba el detalle, ¿no es Ali, cierto? Nunca es que debías me ha haberme hecho dicho el reír, pues. resultado. Nunca. Claro. Ya, entonces, a ver, vean que
está realmente fácil esto. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, por ejemplo, el lunes podemos seguir haciendo, ganando puntos. También lo que es... Lice, Sí, dime. yo que le pedir un favor. Sí, Si nos puede adelantar los ejercicios que van a ir en el examen final y para el lunes hacer un preexamen presencial, si se podría. examen presencial. No, No, no. o sea, que lo que va a ir en el examen presencial de los 8 claro, temas. podemos hacer eso. Yo ya para el lunes más o Si menos ya nos puede ir. ya voy a tener una idea de qué es lo que les voy a tomar para el lunes, ¿no? Porque no vamos a tomar, no los voy a tomar de todo, ¿sí? Porque son ocho temas, creo que son, es harto, ¿no? Entonces Sí, yo 8 voy a agarrar y voy a ver algunos temas, vamos a obviar, ¿no es cierto? Vamos a obviar. Y el lunes podemos hacer, no estaría mal, podemos hacer así una práctica, una práctica similar al examen, como como diríamos, como un sondeo, digamos, que va a valer puntos, pero que va a ser, así va a ser el examen, esos mismos incisos incluso, ¿cierto? Lo que no sabemos todavía es cómo vamos a darles el examen final. Si vamos a hacer en grupos o dar todos en uno solo, somos 22 creo que somos, o 23. Y eso voy a hablar todavía con la coordinadora, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, a ver. Y la práctica les voy a dar todavía. Esta noche les voy a mandar una práctica. ¿Sí? Voy a mandar sobre esto. ¿Ya? Unos 2 ejercicios sobre esto. Sobre estas mismas variables. Voy a cambiar datos y ustedes van a responder las preguntas. ¿Ya? Entonces, sobre estas probabilidades les voy a mandar una práctica hasta esta noche. Va a estar en el Moodle para que me entreguen el próximo lunes hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces va a valer 10 puntos. El próximo lunes podemos hacer algo que valga, no sé, unos 10 también o 15 puntos. ¿Sí? Entonces trataremos de ganar puntos, ¿sí? Y no acumular el 100% al examen, ¿no es cierto? Bien, entonces, y la última parte, la última cosa que tenemos que hacer es esto. Son la curva de distribución normal. A ver, un segundito. Esto. A ver qué está pasando aquí. Ahí está. La curva o distribución normal. Un poquito vamos a agrandar esto. A ver, es un tipo de distribución de probabilidad esto. Es probabilidad, su complemento. El complemento de probabilidad es esto. ¿Ya? A ver, un segundito, ¿qué está pasando aquí? Se está yendo a un lado, quiero agrandar. ¿Ya? Entonces, es un tipo de distribución de probabilidad que se utiliza en el análisis estadístico. Es muy utilizado esto, que tiene ciertas características. Esta distribución normal tiene ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Tiene forma acampanada, dice, una de las características. Tiene forma acampanada esta curva normal o distribución normal. Aquí voy a modificar, voy a poner los dos nombres. La distribución o curva normal, ahí está. En algunos libros está como distribución normal y en algunos otros libros como curva normal. Distribución normal, pongamos, normal o curva normal, ¿sí? En algunos libros está como distribución normal y en otros libros como curva normal, ¿ya? Se refiere a lo mismo, ¿sí? Entonces tiene 3 características. Tiene forma acampanada, dice, una de las características. La otra característica es de carácter simétrico, dice, donde la media aritmética, recuerdan que en el capítulo 3, si no me equivoco, vimos las 3 medidas de tendencia central, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas medidas de tendencia central? O los promedios, ¿recuerdan? En el primer parcial hemos dado los promedios. Sí, la media aritmética, valor modal. Y la mediana, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esos 3 son iguales, dice. Cuando es simétrico, ¿sí? La media aritmética es igual a la mediana y es igual al valor modal, dice. ¿Sí? Ahí está. La media aritmética es igual a la mediana y es igual al valor. En todos los ejercicios que hemos hecho, ¿sí? En ese parcial, estos 3 eran diferentes. Nunca salían iguales.
aproximados eran, o cuando redondeábamos salían iguales. ¿Sí? Entonces, cuando es simétrica una distribución, estos tres son exactamente lo mismo. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí, por ejemplo, a ver, voy a demostrarles en qué caso sale igual esos tres estadígrafos de tendencia central. A ver, x sub i menos 1, x sub i menos 1, cualquier variable que sea, xy más 1. ¿Sí? ¿Te acuerdan de eso? Y teníamos, por decir, voy a hacer de 3. Por decir, de 2. A ver, un segundito, a ver, de 2. Un intervalo de 2 a 4. Aquí abajo de 4 a 6. De 4 a 6. 4 a 6. ¿Sí? Aquí abajo de 6 a 8. Estoy construyendo esas tablas de distribución de frecuencia que hacíamos, ¿recuerdan? A 8. A 8. A ver, un segundo. Aquí vamos a hacer igualar esto. Ya. Y después de 8 a 10. De 8 a... Esto no va a entrar al examen, estas tablas. Yo creo que no les voy a tomar ya de esto. No, de las otras cosas vamos a tomar. De 8 a 10. Solo para ver cuándo es simétrica una distribución. Finalmente, de 10 a 12. De 10 a 12. Sí. 10 a 12. ¿Ya? Y aquí a este lado, n sub i, la n minúscula sub i, nos podemos inventar datos. Por ejemplo, aquí es lo que quiero ver. Nos inventamos datos, por decir 3 o 2, 2, aquí en la n, no sé, 4, 5, aquí 3, aquí, no sé, 4, aquí 6 podría ser, y aquí 1. 1, así. ¿Sí? Ahí está. De esto podríamos sacar su media aritmética, su mediana, su valor modal. Si yo saco de esto, su media aritmética, no van a ser nunca iguales. Van a ser diferentes. Recuerdan que utilizábamos fórmulas, por cierto. Pero ¿cuándo se dice que una distribución es simétrica? Cuando aquí empieza por decir, esto es 2. Aquí pongo 4. Aquí puedo poner, no sé, 6. Aquí pongo 4 y aquí pongo 2. Esta es una distribución simétrica. ¿Por qué es simétrica? Si se fijan, aumenta en una proporción, llega a un máximo, que es 6, y disminuye en esa misma proporción. ¿Sí? Sean cual fuesen los números. ¿Sí? Aumenta en una proporción, aquí está aumentando 2, 4, 6, y disminuye en eso mismo, en esos mismos valores, 4, 2. Si yo de esto saco su media aritmética, su mediana y su valor modal, exactamente me va a salir el mismo número. ¿Y cuál va a ser? El número 7. Aquí al centro va a estar 7. ¿Sí? El 7 va a ser. Si ustedes verifican de esto, de esta tablita, tendrían que recordar las formas que tenían, sacan su media aritmética, me va a salir 7. Sacan su valor modal, me va a salir 7. Sacan su mediana, exactamente 7 me va a salir. ¿Sí? Porque aumenta en una proporción y disminuye en esa misma proporción. Sea cual fuesen los números. Podría ser 12 aquí, 14 aquí, 16 aquí, 14 aquí y 12 aquí. Lo mismo. Aumenta 12, 14, 16 y disminuye en eso mismo. 14, 12. ¿No? Si saco su mediana, igual, 7 me va a salir. ¿No? A esto se llama distribución simétrica, porque aumenta en una proporción. Sus histogramas de esto, a ver, voy a intentar hacer sus histogramas de esto. A ver, un segundito.
si yo grafico sus histogramas, va a ser así. No puedo calcular bien. Así, por decir así, y en esa misma proporción baja. Así. Sus histogramas. ¿Sí? Como se fijan, sube en una proporción y baja en esa misma proporción. Esto es una distribución simétrica. Esta es una distribución simétrica, ¿no? Sus histogramas de esto, digamos. ¿Ya? Entonces, esa característica tiene esta distribución normal. Esa característica tiene esta distribución normal. Es simétrica, dice. Es simétrica porque la media aritmética, la mediana y el valor modal son exactamente lo mismo. El área que se encuentra por debajo de la curva normal es el 100% de los datos, dice. De ese histograma que he grabado, que hemos graficado hace rato, todo lo que está por debajo de ese histograma es el 100% de los datos, pues. Todos, como hace rato hemos preguntado, mujeres y hombres, todos, ¿no es cierto? El total, el 100% está ahí, de los datos. Ahora, el área que se encuentra por debajo de la curva es el 100%. Por el carácter simétrico, el área que se encuentra en uno de los lados es el 50% y en la del otro lado el 50%. Entonces, gráficamente esto puedo representar de esta forma. ¿Sí? Entonces, esto es una distribución simétrica. Uno que tiene forma acampanada, dice. Tiene forma acampanada. Ahí está. Tiene una forma de campanita esto, ¿no? Tiene forma acampanada. El área que se encuentra por debajo de esto, ¿sí? De esta curva, es el 100% de los datos. Y justo aquí al centro está la media aritmética, la mediana y el modo. Son iguales, los tres. Y por el carácter simétrico, la curva de uno de los lados, claro, aquí está el 50% de los datos y a este otro lado está el 50% también de los datos. Sumando a ambos el 100%, ¿no? De los datos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, yo creo que la próxima clase vamos a hacer ejercicios de esto, o la subsiguiente. También tiene ejercicios, no es complicado, y vamos a hacer porque lo vamos a dejar ahí ahora. Esto solo vamos a hacer esta parte teórica, lo que les estoy diciendo, ¿ya? De esta curva de distribución normal. Si nos da tiempo, vamos a hacer sus ejercicios de esto, si nos da tiempo. ¿Ya? Bien, porque esto se hace con tablas. A ver, si yo les pregunto, a ver, díganme ustedes. Si sé que esta área de aquí, la mitad es el 50%, ¿qué área sería, por decir, de ahí? Ahí. Todo lo que está con rojo. ¿Qué área sería esto? Todo esto. ¿Qué me dice? Toda esta área, ¿qué área sería? Si sé que la mitad de aquí, todo esto es el 50%, y aquí también está el 50%. Pero eso es lo que está entre dos puntos. ¿Qué área creen que sería? ¿Qué área sería? ¿Qué área sería? Esta parte. ¿Qué porcentaje ustedes más o menos a ver? Así a un cálculo. Será 20%, 15%, 30% esta área de aquí. Entonces, para eso hay unas fórmulas estadísticas bien complejas. Y para evitar esas fórmulas estadísticas complejas, los estadísticos han inventado unas tablas de la distribución normal, y que me da el área de cualquier distancia, me da, ¿sí? De cualquier distancia. A ver, ¿qué área sería, por ejemplo, esta área? De aquí al centro. ¿Esta qué área sería? 15%. Si sé que todo esto es el 100%, ¿esta qué área sería? El 25%, la mitad más o menos. Entonces, hay unas tablas
que me da las áreas directamente, donde no necesito utilizar fórmulas, nada de eso. Bien, vamos a ver si hacemos sus ejemplos de esto en la próxima clase. O hacemos la práctica. Yo creo que vamos a hacer la práctica que hemos dicho, un examen piloto, si quieren, qué es lo que puedo preguntar en el examen final. ¿Ya? Y para eso también ya vamos a saber más o menos si vamos a dar en 2 grupos. Yo voy a hablar con la coordinadora, porque si tendríamos que dar, somos pocos, ¿no? 23, 22. Eso podemos dar en un solo y les puedo dar un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya para el lunes les voy a decir de qué temas vamos a dar el examen y de qué temas no vamos a dar, no va a entrar al examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para concluir esto. ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? Entonces, hasta esta noche se los voy a subir una práctica sobre probabilidades. 2 preguntas les voy a hacer. Eso que con el género y las categorías de trabajo. ¿Sí? Y eso me van a entregar hasta el próximo lunes. No les voy a decir el próximo martes porque para otra práctica les voy a dar para que me entreguen el día del examen. O no, pues el día del examen es la segunda semana, creo que es nuestro examen de nosotros, pero se supone que ya no pasamos clases. A partir del 29 ya todo hemos terminado, ya no se pasan clases, solo se dan exámenes, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta para terminar, jóvenes? ¿Esto? ¿No hay preguntas? ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase, en la clase presencial, el próximo lunes 22. ¿Ya? Que tengan buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Alicia. Chao, chao. Hasta luego.